Vamos a iniciar ya el tema, ya para terminar tempranito y mañana iniciar ya con los demás temas. Sí les envié el cronograma. Sí, no, eso no, nada más nos subió el temario. Si quieren se los envío aquí por WhatsApp, sale para que sea más rápido. Ya para que no haya problema, para que estén viendo el cronograma. ¿Sale? Entonces ahorita se los envío. A ver, ahí está, ya está en el WhatsApp. ¿Sale? Entonces para que vayamos viendo cuándo nos toca. Ahora ya nada más falta, lo que faltaría ya nada más es dividirnos qué equipos van a entrar al inicio o así como va, uno, dos y tres. ¿Cómo? Ya nada más faltaría dividirnos qué equipos van a entrar al inicio o así como va. El equipo uno entra Así primero, el como van, equipo ¿no, dos doctor? entra segundo. ¿Sí? Sí, doctor, ya nos organizamos. Ah, Gracias. bueno, entonces así ya. Entonces, el equipo uno, ¿cuándo le tocaría su cirugía? A ver si ya se organizaron. ¿Ese lunes? ¿Martes? Martes 16 de noviembre, ¿no? Ajá. Ya escucharon también con Paquito, un día antes tienen que ir al bioterio, es lo que les comentaba, ¿sale? Un día antes tienen que ir para preparar el conejito, rasurarlo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el equipo ¿Sería 2 el ¿cuándo le lunes toca? o el viernes? ¿Perdón? Cuando ¿Sería el miren, lunes o el viernes? Porque el este, lunes lo tenían como no actividades. entonces sería desde el viernes. Incluso ahí debe de Ok, estar en el programa, ¿no? Como, sí. ahí Preparación está del entonces modelo desde el biológico. viernes. Ok. Exactamente. ¿Sale? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, ¿el segundo equipo cuándo entra? El El jueves viernes 18. 19. ¿Y el tercer equipo? El El tercero miércoles sería el 24. martes. Ahí está. Entonces ya sale, ¿sí? A lo mejor van a decir y de los conejitos, porque dos equipos tienen dos conejitos. Vamos a meternos en dos quirófanos diferentes, ¿sale? Pero el mismo día, para que vayan preparados. ¿Sí? ¿Sí de todo entendido? Sí. Sale. Bueno, ahora sí ya vamos a iniciar el tema. Este tema es sencillito, no hay tanto problema. Va a ser la historia de la cirugía. Si lo ven ya la presentación, Ya. Sí, doctor. sale. Entonces, vamos a hablar un poquito de la cirugía, ¿no? Y cómo se fue dando esto. Vamos a ver primero, la cirugía en la época prehistórica, no prehispánica, prehistórica, ¿eh? ¿Sale? La prehistórica. En los años 30, en 1930 obviamente, no en el 2030, ¿no? Porque todavía no llegamos a eso. Un profesor, ¿dónde? En Irak. Descubrió, ¿no? Estaba ahí haciendo algunos ensayos,
es un paleontólogo, y descubrió ciertos neandertals. Fíjense, con una edad aproximada de 45,000 años. 45,000 años, nada más. ¿Sí? Y descubrió que un neandertal tenía un brazo amputado. ¿Sí? Brazo amputado. Recordemos que hay ciertas características para ver si el brazo fue mordido, amputado, etcétera, etcétera, ¿no? Recuerden que cuando es mordido está desgarrado. Cuando es amputado se ve un poquito más limpia la herida, ¿sí? Entonces suponen que esa fue la primera cirugía de la historia, hace 45,000 años, ¿vale? Suponen, ¿sí? Fíjense, nada más imagínense. Bueno, después ya tenemos la cirugía en la edad antigua, ¿no? Ya más reciente. Entonces, esto es lo más antiguo que se conoce que posiblemente sea una cirugía. No se, no se garantiza al 100% que haya sido una cirugía, pero tampoco se descarta al 100%. En la edad antigua, ¿qué pasó? Ustedes saben que existió algo en muchas culturas, no nada más en una, en muchas culturas las trepanaciones. Incluso me parece que aquí en las Aztecas se dio también esto, ¿no? Las trepanaciones. ¿En dónde? En los cráneos. ¿Sí? Los egipcios también usaban eso, ¿vale? ¿Y para qué usaban las trepanaciones? Como un método terapéutico, ¿vale? ¿Dónde se usaba? Como ya les dije, en el cráneo, ¿vale? En el cráneo. Algunos a estas trepanaciones los consideraban como parte de ritos religiosos o mágicos. ¿Para qué? Para curar algo. Generalmente los demonios, ¿no? Para sacar los demonios. ¿Sí? Aquí en este caso, ¿cómo atestiguamos que fueron cirugías o que no fue a lo mejor un golpe de algún objeto punzocortante? Ah, porque han visto que estas reparaciones estaban cicatrizadas. Y si cicatrizaba, nos indica indirectamente que esa persona vivió. ¿Vale? Por eso mencionan que también estos eran algo quirúrgico, ¿no? Las trepanaciones. Imagínense perforar un cráneo. Y tenemos, mira, un cráneo descubierto con una trepanación. ¿Sale? Bueno, también tenemos otras razas, otras poblaciones muy antiguas. ¿Cuál? Caldea y Sumeria, en Mesopotamia. ¿Sí? Generalmente cuando mencionamos civilizaciones antiguas, nos remontamos mucho a Mesopotamia. Bueno, aquí ¿qué cosa pasa? A algo muy importante, el código de Hammurabi. ¿Sale? No sé si han escuchado hablar del código de Hammurabi, ¿eso lo vieron o lo vimos algún día en la secundaria, en ética? ¿Qué menciona el código de Hammurabi? ¿Alguien me puede decir? Ah, ajá, ¿y cuál es lo más común que escuchamos del código de Hammurabi? Fue un reglamento, como dice la compañera, muy bien, para castigar, fíjense, del siglo XX antes de Cristo. ¿Sí? Lo más común del código de Hammurabi, o lo que más persiste hasta nuestros días, es la famosa frase, ojo por ojo y Diente por diente. Diente por diente. diente por diente. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que si yo
quitaba un ojo y fallaba, pues me quitaban un ojo. Si yo quitaba un diente y fallaba, me quitaban un diente. ¿Sale? Entonces, el código de Hammurabi es la primera, entre comillas, legislación sobre la práctica médica. Y como acá menciona, favorecía o castigaba al médico, dependiendo su desempeño. Lo clásico, como les digo, es esa frase, ojo por ojo y diente por diente. Si tú me quitas un ojo y me dejaste mal, pues yo te quito el ojo. ¿Sale? Acá es lo que comentaba, miren. Si un cirujano, es lo que decía el código de Hammurabi, si un cirujano lleva a cabo una operación en un señor, o abre la cuenca del ojo de un señor y se destruye su ojo, se le amputará la mano. Fíjense. Tú destruyes algo, pues yo también te destruyo algo. Un poquito cruel, ¿no? La verdad, un poquito cruel, pero fue la primera como legislación, el primer como reglamento, ¿sale? El código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente. Bueno, después tenemos la cirugía egipcia. ¿Sí? Bueno, en algunos templos que se han hecho ahí algunas investigaciones, algunos descubrimientos, han visto que los egipcios eran muy, entre comillas, adelantados a su época, tanto en el manejo terapéutico como en el manejo quirúrgico, ¿sí? Fíjense, algunas inscripciones que se han descubierto narran cómo hay que curar las llagas, quemaduras, tumores del cuello, imagínense ya desde esa época, antes de Cristo, unos 1000 años, 1500 años antes de Cristo, ¿vale? Fíjense, aparte de que se maneja el tratamiento, ya sea quirúrgico o por medicamentos, algunas medicinas, etcétera, etcétera, algunas herbolaria que usaban mucho, fíjense, se planteaba ya desde esa época el pronóstico. Imagínense. ¿Y qué cosa era lo que mencionan ahí en los papiros? Un mal contra el que yo lucharé o no lucharé. O sea, ya desde entonces decían, pues este paciente se va a morir o no se va a morir, así de fácil. ¿Sí? El pronóstico. ¿Sí? Y empieza a ver un poquito de auge en la anatomía. ¿Por qué? Porque recuerden que el antiguo egipcio se caracteriza, o lo que nos viene a la mente cuando mencionamos Egipto, las momias. Para embalsamar necesitaban mucho conocimiento del cuerpo humano. Entonces, se da un gran conocimiento de la anatomía. ¿Vale? Bueno, también vamos a ver que en China hubo un auge. Aunque acá, fíjense, casi no se practicaba la cirugía. Estamos hablando de la cirugía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los chinos les repugnaba, como que no le entraban ahí a la sangre ni a las mutilaciones. ¿Vale? Y fíjense hasta qué época se aceptó ya más o menos esto, hasta 1948. Aunque sí, lo terapéutico con hierbas sí se dio mucho auge en China, aunque no estamos viendo la terapéutica, estamos viendo la cirugía, ¿sale? Después tenemos otra civilización muy antigua que es la Grecia, ¿sí? En Grecia ustedes saben que existieron muchos filósofos. Aquí ya están viendo algunos muy importantes, Hipócrates, ¿vale? Sí. Fíjense, Hipócrates, aparte de ser filósofo, muchas cosas, hasta inventor, estamos hablando en qué año más o menos, para que se acuerden, 500 antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, para que se acuerden, ¿sale? Fundó un centro médico, hizo un centro médico, un hospital, por así decirlo, ¿sí? También, pues hizo muchos libros, ¿no? Al igual como su filosofía, hizo muchos libros de medicina. Fíjense, 72 libros, ¿sí? ¿Dónde se reunió? En Alejandría. Recuerden que después Alejandría contempló, fue como una biblioteca
la biblioteca más grande en en el viejo mundo. Desafortunadamente, muchos libros o la mayoría de los libros se quemaron cuando fue invadido por los romanos. ¿Sale? Entonces, ¿qué mencionan en sus libros, no? En los pocos libros que se conservan de Hipócrates, ¿no? Pues básicamente mencionan, aparte de, por ejemplo, de la herbolaria, aquí sí menciona la cirugía, ¿sí? Básicamente sobre los huesos, ¿sí? Heridas, fracturas, etcétera, etcétera. Fíjense, hemorroides y hasta fístulas, ¿sí? ¿Qué menciona Hipócrates? Solamente la cirugía en caso muy extremo. Y todavía sigue utilizando un poquito eso, ¿no? Solamente hacer cirugía, ya una vez que la medida terapéutica no ha dado funcionamiento, o cuando el tratamiento es eminentemente cirugía. Como en el caso, por ejemplo, de cuál? Apendicectomía, un apéndice, ¿no? Un apendicitis. Tratamiento, cirugía. ¿Vale? Aquí también, fíjense, Hipócrates empieza un poquito ya con el método científico, aunque no se llamaba así, ¿no? Y y él plantea un poquito no tanto a indagar sobre dioses, sobre el diablo, sino ya darle un carácter un poquito más científico. Fíjense lo que dice, ninguna enfermedad es mística, o sea que ninguna enfermedad es por obra de Dios, sino que todas tienen causas naturales. Allá empieza a manejar el método científico, muy primitivo, pero ya empieza a manejar el método científico, Hipócrates. Introdujo el espíritu metodológico, una metodología para llegar a un tratamiento, ¿vale? Y estableció el principio, primum non nocere. Primero, no hacer daño. ¿Y qué es lo que nos basamos generalmente los médicos? No hacer daño, ¿vale? Cuando algo no sabemos, mejor dejárselo a otra persona o dejarlo al especialista, ¿sí? No hacer daño, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que ver. Si algo no sabemos, pues mejor preguntar o no hacerlo simplemente. O simplemente estudiar, así de fácil. Pero entonces el principio es no hacer daño. Eso es donde nos tenemos que basar siempre. No hacer daño. Y ustedes saben que Hipócrates realizó un juramento, ¿no? El juramento de Hipócrates, que se supone que nos basamos todos los médicos, aunque si analizamos bien o se analizan bien el juramento de Hipócrates, ahí tiene algunas cosillas como que no, ya no es tan actual, ¿sí? Por ejemplo, ahí mencionan en el juramento de Hipócrates que solamente enseñarán a sus cuates, por así decirlo, ¿no? Entonces es un poquito como, como mezquino, ¿no? El decir solamente a mis cuates les voy a enseñar y a los demás no. ¿Sí? Ahí habla de familiares y otras cosas. Léalo. Eso es lo que critican un poquito del juramento de Hipócrates, ¿no? Bueno, eso se realizó 500 años antes de Cristo. Hay que entender también esas cosas. ¿Sale? Bueno, y aquí tenemos, ¿no? Aquí es una representación, bueno, de cómo pudo haber sido Hipócrates. ¿Tenemos alguna representación? Acá un dibujo de Hipócrates explorando un paciente, ¿no? Muy limitadamente, pero explorándolo. Acá como que estaría explorando. A ver, díganme. Pues parece ser el hígado, porque está del lado derecho. Muy Junto bien, con la el vesícula. hígado o la vesícula biliar o un poquito del intestino grueso, ¿no? A lo mejor, ¿sale? Bueno, cirugía en Alejandría. Como les comentaba, ahí en Alejandría existió la biblioteca. Concentraba la mayor biblioteca más grande en todo el mundo, por así decirlo. Fíjense,
reunió más o menos 700,000 volúmenes hasta ese entonces de todas las culturas. 700,000 volúmenes. Como les digo, desafortunadamente, muchos o la gran mayoría se perdió cuando fue invadido por los romanos. La quemaron. Imagínense cuántos textos no grandiosos pudiéramos tener ahorita. Pero se quemaron la mayoría. Ay, perdón. ¿Vale? Dentro de esos libros, pues tenemos de otros autores, ¿no? Heroflo, Celso, ¿vale? Erasistrato, donde mencionan un poquito sobre la anatomía y sobre cómo hacer con algunos tratamientos de algunos padecimientos que básicamente requieren más cirugía, más que tratamientos tomados o arbolaria, requieren de cirugía. ¿Sí? Recuerden que la anatomía y la cirugía siempre van de la mano, ¿vale? Incluso se supone que estos, si podemos llamarles médicos, realizaban, se supone que realizaban ya tratamientos quirúrgicos, ¿sale? Por ejemplo, Celso. Celso, acuérdense que describe un proceso, describen el proceso de la inflamación y es el que da el de rubor, calor, tumor, ¿sale? Es el que da esto, Celso. Es el que menciona los 4 principios de la inflamación. Ya después se agregó el otro. ¿Vale? Vamos a ver la cirugía en Roma. ¿Sí? En Roma tenemos también un señor súper importante. ¿Quién? Galeno. ¿Cómo le llaman a los médicos? Galenos. Galenos, fíjense también por ese Dioses. señor. ¿En dónde vivía ese señor? Pues era romano. Bueno, eso es otra cosa, es otra cosa. ¿Sale? Galeno. En Roma, vivió en Roma. Fíjense. También ¿qué cosa hizo? Pues también hizo como hospitales. ¿Vale? De ahí vienen las palabras nosocomios. Hospitales para pobres. ¿Sí? Nosocomios. ¿Y qué hizo Galeno? Pues aportó también muchos conocimientos, ¿no? Sobre la anatomía, sobre la fisiología circulatoria, ¿vale? Y fíjense, estos conocimientos o muchos de los conocimientos permanecen vigentes hasta la Edad Media. Ya después de ahí, como que empieza a haber otro cambio. Ahorita vamos a ver, ¿sale? Antilus, aparte de Galeno, Antilus fue otro cirujano muy renombrado. ¿En dónde? En Roma. Después tenemos también cirugía en la India, ¿vale? Recuerden que en la India se maneja mucho los chakras, un poquito el espiritismo, ¿no? ¿Sale? Pero tenemos algunos médicos, Charaka, su ruta, ¿sí? Les voy a dejar que vean una película. El médico, a lo mejor ya lo vieron algunos, a lo mejor no. El médico. Ahí se mencionan algunos de estos personajes, ¿sale? Fíjense, estos señores, estos médicos, diseñan instrumentos quirúrgicos. Fíjense, nada más. Qué interesante, ¿sí? Aquí ya también crearon como templos escuelas, en el cual ya se enseña una educación quirúrgica. ¿Alguien ha visto El Médico? ¿La película? Sí. Sí, Está interesante. Otra vez lo van a volver a hacer. Otra vez lo van a volver a ver. ¿Sale? ¿Sí? Entonces aquí menciona algo de esto. Y básicamente, ¿en qué intervenciones actuaban? Pues fracturas, heridas, abscesos. ¿Por qué? Porque era lo más común. Las fracturas, pues era muy común. ¿Sí? Las heridas, pues era muy común. Fíjense dónde también intervenían. En las cesáreas. Imagínense hacer cesáreas. Aunque a lo mejor la condición de asepsia y antisepsia era muy mala. A lo mejor.
Pero ya desde entonces empezaban a practicar esto, ¿vale? Fíjense, ya desde entonces como anestésicos utilizaban narcóticos, ¿vale? Recuerden que incluso en la Edad Media utilizaban alcohol, ¿no? O a veces ni utilizaban nada y así se lanzaban a hacer cirugías. Aquí tenemos su ruta, ¿sale? Un cirujano hindú. Después tenemos la cirugía árabe. Aquí también, por ejemplo, en la película del médico se menciona Avicena. En inmunología, cuando vemos la historia, también se menciona Avicena, porque es de los primeros, por ejemplo, que dice de las alergias, que es dado por unos bichitos, él menciona como bichitos, ¿sale? Avicena, ¿sale? También ellos, intervienen mucho, por ejemplo, en algunas cirugías. Obviamente conocen mucho de anatomía desde de su tiempo, obviamente, ¿sale? Fíjense, se basaban, por ejemplo, en hormigas para suturar, ¿sí? Después tenemos cirugía en la Edad Media. Recuerden que en la Edad Media, híjole, fue una época un poquito oscura, donde se estancó el conocimiento mucho. ¿Por qué? Porque predominaba la iglesia y todo era o por Dios o por el diablo. Entonces se estancó mucho ahí, ¿sale? Pero aún así hubo algunas cosas, algunos señores, algunos doctores se puede llamar, o algunos cirujanos o carniceros que intervinieron en algunas cosas, ¿no? Algunos datos curiosos. Entonces, en primer lugar, en la Edad Media se estancó ahí, el oscurantismo, ¿no? De la época, porque se atribuía todo a Dios o a Satán, ¿vale? Quienes ahí eran muy ricos, pues era el alquimista o el astrólogo, incluso aún todavía no en nuestros tiempos, los astrólogos son más ricos a veces que los médicos, ¿no? Walter Mercado, lo consultan más a veces que un médico, ¿sale? La iglesia, desafortunadamente, prohibió la disección de cadáveres. Y como antes la iglesia era la non plus ultra de todo el país, le hacían caso a la iglesia. La iglesia era el Estado, ¿sí? Aquí, bueno, interviene un poquito Galeno en Roma, ¿vale? Acá, como les comentaba, muchos cirujanos eran también carniceros, o muchos carniceros eran cirujanos. Los barberos, ¿sí? Los barberos afeitaban y cortaban el pelo, que abrían abscesos, ¿no? Entonces, si teníamos un absceso y teníamos ya el cabello largo, pues íbamos con el barbero, ¿no? ¿Sabe qué? Pues quiero un corte casquete corto y quíteme el absceso, ¿no? Por favor, ¿vale? Realizaban también sangrías, ¿vale? Fíjense acá, cauterizaban y curaban heridas de arma blanca. Otra vez, las fracturas, luxaciones, los barberos. Y recuerden que decían, entre más manchada estaba su bata, era un mejor cirujano. Acá teníamos dos tipos de barberos, los de ropa corta y los de ropa larga, ¿vale? Los cirujanos se menciona que eran de ropa corta, los médicos eran de ropa larga, ¿vale? Y acá empiezan a surgir algunas escuelas, ¿no? ¿Escuelas de qué? De medicina. ¿Sí? En París, Inglaterra. Pero fíjense, como les digo, en la Edad Media como que se estancó todo. Y básicamente el conocimiento que tenían era de lo anterior. Acá, por ejemplo, estos dos representantes, Roger y Rolando, se basaban de los manuscritos de Hipócrates. Se siguió utilizando todavía esa literatura. A lo mejor estamos hablando de 1500 después de Cristo,
y 1500 antes de Cristo, de Hipócrates, o 1200, como 2000 años antes. El conocimiento 2000 años antes se seguía utilizando, ¿vale? Aquí ya ustedes saben que siempre hubo como aventureros, como renegados, aunque fuera la Edad Media, y algunos, disecaban cadáveres, ¿sale? Este señor, Chauliac, ¿qué mencionaba? El cirujano debe ser cuidadoso con los enfermos, benévolo, compasivo y no extorsionador de dinero. Desde ese entonces, fíjense, ya pensaban que los cirujanos nada más sacaban dinero, ¿no? Cuando nos hace una apendicitis, pues ¿qué dice el cirujano? Hoy como, ¿vale? Aunque como les digo, como todo se basaba de conocimientos de 2000 años hacia atrás, de Hipócrates y todos esos señores, pues todavía tiene muchos errores, ¿no? Todavía hay muchos errores. Aquí tenemos, miren, un cirujano, ¿no? Fíjense su gorrito, ¿sale? Muy respetado. Y obviamente su bolsita de dinero, ¿no? Obviamente eso no puede faltar, ¿vale? Bueno, después tenemos el renacimiento. Después de la oscuridad llega la luz, el renacer. ¿En qué siglos? 15 y 16. Ya más reciente. ¿Hace qué? 400 años, ¿vale? Hace más o menos 400 años. Entonces, la cirugía del renacimiento empieza a renacer, se da otra vez el conocimiento, empieza a avanzar el conocimiento, empieza a haber un renacimiento de todo, de obras, de pintura, de todo, ¿sale? Es un espíritu crítico, observación libre y deseo por el saber. Querían saber, ¿vale? Entonces, en anatomía, tuvieron un papel importante Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Y recuerden que da Vinci, él disecaba cadáveres, él le valía y disecaba cadáveres, ¿sale? Entonces en anatomía se avanzó un poquito más, ¿sale? Aunque no fueron cirujanos, pero fueron anatomistas. Y como les digo, la anatomía y la cirugía se llevan mucho de la mano, ¿sale? Vesalio también fue un señor muy importante, un doctor muy importante. Fíjense, fue considerado el más grande de los anatomistas, Vesalio. Y escribe un libro, De Humanis Corporis Fabrica. ¿Vale? Vesalio, en estos años vivió, ¿sí? Bruselas. Y aquí él señala algunos errores que tuvieron antes más médicos, ¿no? Entre comillas, médicos. ¿Como quién? Ah, pues como ya les había dicho. Se basan, por ejemplo, en Hipócrates, perdón. De Hipócrates, ¿sí? Básicamente Hipócrates. Entonces él empezó a como que a desmentir, ¿no? Algunas cosas, ¿sí? O Galeno, que fueron de los dos más importantes, Galeno, Hipócrates, ¿sí? O que aquí va esto, ¿sí? Él, como fue el más grande, entre comillas, anatomista en su tiempo, hizo muchas ilustraciones. Y en 1540 publica un libro que es como el más famoso, se llama Fábrica. 700 páginas coloreadas. Dentro de esta está esto. Esto lo teníamos en el Six, un cuadro muy gigantote, como de 1,5 metros. ¿Dónde quedó? Pues quién sabe. ¿Vale? Pero estaba en el Six este cuadro. ¿Sí? Este es muy clásico, este cuadro. Lo van a ver en muchos hospitales, en muchas escuelas de medicina, este cuadro. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Vesalio. ¿Vale? ¿En qué libro viene? Pues en su libro, La Fábrica. Como es el renacimiento, como les digo, el renacer
después de la oscuridad de la Edad Media, el oscurantismo, viene el renacer, la luz. Empieza a haber muchos investigadores, ya la iglesia acá como que ya no tiene tanto poder. Entonces, pues ya se destrampan en hacer más investigar los cadáveres, etcétera, etcétera, ¿sale? Empiezan a haber muchos investigadores, fíjense, Falopio, Eustaquio, Fabricio, Bartolín, Wilson. ¿Les suena algo estos nombres? Sí, Sí, ¿A qué les suena a ver? pues las trompas de trompas de falopio. Falopio, trompas de Eustaquio, las glándulas de Exactamente, Bartolina. exactamente, exactamente. Muchas estructuras, les suenan muchas estructuras, conducto de Wilson. Fíjense. Y ya en el siglo XVII destaca Malpighi, el corpúsculo de Malpighi. Entonces hubo ya ahí, empezó a haber muchos descubrimientos, después de que hubo un atasco en el conocimiento en la Edad Media, en el Renacimiento empieza a haber ya los descubrimientos, principalmente en anatomía, pero les vuelvo a decir, ¿por qué mencionamos anatomía? Anatomía y cirugía van de la mano, ¿sale? Después tenemos el siglo XVIII, pues ya más reciente, ¿no? Hace 200 años, 200 y tantos años, ¿sale? Aquí se produce un avance un poquito más grande, ¿no? Porque se sigue avanzando. Ya después de que la iglesia como que es bloqueada, ¿sí? Ya no se toma mucho en cuenta la iglesia, ya no rige todo, ya no tiene tanto el poder, pues ya es desbloqueada y sigue el conocimiento más. Entonces hay conocimiento más abundante en anatomía, fisiología y en clínica. En cirugía se calmó un poquito, pero hubo mucho crecimiento en anatomía. Y aquí tenemos algunos médicos o cirujanos. Mascagni, Douglas, ¿sí? Descubrió ahí, por ejemplo, los pliegues del peritoneo. Scarpa, ¿le suena Scarpa? Sí, también. Investigan muchas regiones, exactamente, anatómicas. Después ya la cirugía en la época moderna, ¿no? Que se considera después de 1800, ¿sí? 1850, 1900, ¿sale? Aquí ya se empiezan a ver la revolución de las intervenciones quirúrgicas. Ya empiezan a analizarse más los planos, una vez que ya se tiene el conocimiento de anatomía, que se dio en el siglo XVIII, el gran evento de la anatomía, tenemos acá, intervenciones quirúrgicas, abdomen, tórax, ¿vale? Fíjense, aquí ya empezaron a ver algunos maestros que tuvieron mucha fama. Pirrot, ¿vale? Doyle, Spencer, Pace, McBurney, Alstey. Van a ver en el siguiente tema, creo que son el instrumental, unas pinzas de Halstey. McBurney, ¿a qué le suena McBurney? Es un punto doloroso. Exactamente. ¿De De ¿De qué nos indica apendicitis. posiblemente? Apendicitis, muy bien. Por eso aquí, como les digo, empieza a haber más conocimiento. Duval, también van a ver en el instrumental, hay unas pinzas, las pinzas de Duval francés. ¿Sale? Acá básicamente diseñan instrumental quirúrgico. Y si diseñan instrumental quirúrgico, eso quiere decir que las cirugías empiezan a predominar. ¿Sale? Fíjense el sello de agua. Obviamente aquí también se empieza a dar la hincapié en la importancia del auxilio del laboratorio, ¿no? Obviamente. Y acá, entre los siglos XIX y XX, ¿qué es lo que se empieza o qué es lo más importante que se empieza a dar?
Uno, la enseñanza de la cirugía en las universidades. Antes solamente era de, yo soy el maestro y tú eres mi alumno. ¿Sí? Había pocas escuelas, aunque ya desde Hipócrates empezaban a hacer escuelas de medicina, pero como les digo, como que no se le daba tanto auge. Aquí en el siglo XIX y XX, pues ya la enseñanza de la cirugía en las universidades como tal, ¿vale? La unificación de médicos y cirujanos. Recordemos que en la Edad Media el médico era uno por su batita, el cirujano era otro, como que cada quien era diferente. No, pues aquí ya se unificaron, ¿no? El médico es cirujano y el cirujano es médico, ¿vale? No van separados ni van peleados. Y hay un gran avance en antisepsia, hemorragias. Recuerden acá, por ejemplo, en 1800, en 1900, está Pasteur, ¿sí? Con la sepsia y antisepsia, la pasteurización. De ahí viene el nombre, ¿no? ¿Vale? Sepsia, antisepsia, las hemorragias, la anestesia, ¿sí? Como les digo, en la Edad Media, a lo mejor así hasta se aventaban las cirugías, con dolor. Otro, los emborrachaban, ¿sí? Se perdió un poquito el dolor y órale, hacer una cirugía. Y empiezan a entrar ya las cirugías de cavidades cuando antes era un poquito de miedo, ¿sí? Si se fijan bien en las cirugías que les mencionaba antes, básicamente era de fracturas y abscesos. Los abscesos, ustedes saben que nada más cortamos piel y punto, vámonos. ¿Sí? Entonces, eran como que más superficiales, como que no se adentraban mucho. Y aquí, en los siglos XIX y XX, pues ya se empiezan a adentrar más. ¿Sí? Bueno, y vamos a ver, bueno, antes de la llegada de los españoles, ustedes saben que aquí el médico era el que se llama chamán, ¿no? Era el chamán, ¿vale? Y era el que, ¿qué? El que curaba las enfermedades y el que curaba las heridas, ¿sí? Desafortunadamente, mucho de esto se relacionaba también con sus dioses, ¿no? Que si tenía una enfermedad era por culpa del dios, que porque no hicieron tal ritual, etcétera, etcétera, desafortunadamente, ¿vale? Y aquí tenemos incluso, se mencionan los nombres, ¿no? Tanto en maya o en aztecas, a lo que le llamaban el médico, el cirujano, ¿vale? O el partero o la partera. Sus nombres. Poquito difíciles de mencionar. Acá fíjense, como predominaba mucho la obsidiana, hacían cuchillos. Y estos servían para romper abscesos. Como les digo, lo más común es un absceso, ¿no? Algo superficial a la piel. Solamente cortaban y punto, vámonos, un absceso. Las mastitis también, inflamación, ¿vale? Aquí también llegaron a realizar circuncisiones, ¿vale? Un teriguión, operamos los eriguiones obviamente superficiales. ¿Con qué? Fíjense, con espinas de maguey, ¿vale? Efectuaban las sangrías, quitarle sangre. Antes pues no había ahí agujas, ¿no? Ni jeringas. ¿Cómo quitaban la sangre? ¿Cómo para que escurrieran la sangre las sangrías? Espinas de maguey. ¿Sí? Recuerden que antes las sangrías se consideraban como un tratamiento muy benéfico para el paciente. ¿Sí? Ahora sabemos que las sangrías son específicas de solamente ciertas cosas, ¿no? Para realizar ciertas cosas. Ya desde entonces, fíjense, también realizaban hemorroidectomías, ¿vale? Acá, miren, acá está tratando una fractura o una luxación, ¿vale? Tipo, hagan de cuenta que esto era el yeso. Acá también eran odontólogos. Le ponían algunas piedras preciosas en los dientes. Y ya desde entonces, pues ya son odontólogos, ¿no? Odontólogos muy primitivos. Y acá ya vemos, estamos hablando un poquito de México, ya ahorita de México. En 1536, ya obviamente ya llegaron los españoles, ¿no? ¿Cuándo llegaron los españoles a América?
A ver, Ay, fue en 1521. ¿sí? ¿Alguien más? No, eso fue en México. Por eso, bueno, en América, en América. ¿Cuándo se descubrió Sí, sí, América? sí. Ah, no, en 1492. Ahí vas, muy bien, muy bien. ¿Y los demás, a ver? Entonces, fíjense, ya en 1536, ya los españoles están pues, ya implementados, ¿no? Ya tendrán unos como 50 años aquí en toda América. Se funda la primera cátedra de medicina, ¿sí? 1536. ¿En dónde? En Tlatelolco. Y se graduó el primer médico, fíjense, Martín de la Cruz, 1536. Hace 500 años, ¿sí? 1553. Se empiezan también a hacer algunos libros, perdón, ¿vale? Se empiezan a editar algunos libros. Acá, en este mismo año, se funda la Real y Pontificia Universidad de México, 1553. 500 y cachito de años. Acá otra vez vamos con el clero. Aunque ya tenía poco poder, pero como llegaron a América, ¿quiénes son los que dominaban? Pues el clero, ¿no? En Europa ya estaba perdiendo poder. Pero en América, como llegaron, pues implementaron todo. Eran el poderío. En 1573 prohíbe las disecciones en cadáveres humanos. Otra vez un poquito el retroceso. En el 76 se crea el Hospital Real de México. ¿Sale? Entonces aquí ya se empiezan a crear hospitales un poquito más grandes. En 1578 empiezan a publicar también algunos libros, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre cirugía. Hace 500 años. ¿Vale? Fíjense. Y se crea también, por ejemplo, el Colegio de San Pedro y San Pablo, que hoy es el Hospital Juárez. Por eso el Hospital General de México, el Hospital Juárez tienen mucho renombre, porque son muy antiguos. ¿Sí? En 1580 se funda la cátedra, de medicina. ¿Sale? En 1621 se establece la cátedra o las clases de anatomía y cirugía. Aquí, desde 1719, fíjense, un virrey establece un internado a los médicos por 2 años. Ya desde entonces nos explotaba, ¿no? Decía, no, pues el médico tiene que cursar un internado por 2 años. ¿Sale? En 1769, casi 1800, se practica una cesárea post-mortem, después de muerta, en California. Y ya. ¿Sale? Entonces, miren, ahorita ya le vamos a dejar aquí. Les voy a dejar una tarea. ¿Qué tareita? Uno va a hacer la lectura, bueno, uno va a hacer como una historia, un túnel del tiempo, desde 1900 hasta la fecha, de los descubrimientos más importantes a nivel mundial, ¿sí? Con respecto a la cirugía. Y otro es que ustedes vean la película del médico. Hay varias versiones. Yo les voy a buscar ahorita la versión más bonita, que es la más viejita, y esa es la que van a ver. Y me van a hacer un resumen del médico. En una cuartilla, en una hojita. ¿Sale? Y ya mañana tendremos las siguientes posiciones. ¿Sale? Nada más estén pendientes para ver cuándo nos toca ir al Six para ver lo de Paquito, para entrar al bioterio. ¿Qué sería para cuándo? La primera creo que es el jueves de la siguiente semana, ¿no? El jueves de la siguiente semana, muy bien, nada más estén pendientes, ¿sale? Entonces, ahorita por aquí ya le dejamos, y ahorita le subo la tareita, ¿sale?
y ya mañana exponen el de instrumental quirúrgico. ¿Quiénes van a exponer? El equipo 1. Entonces el equipo 1, ¿sale? ¿A qué hora nos vemos mañana, profe? Igual a las 9. Ok. ¿A Sale a las las 10? 9. No, a las 9. A las 9 para que desayunen. A las 8. ¿Sale? Y no se desmayen como dice Paquito. ¿Sí? Sí, doctor, está bien. Sale. Entonces mañana a las 9, chicos, por favor, con la exposición de instrumental quirúrgico. Entonces mañana nos vemos y ahorita ya les subo la tarea. Sale, chicos, Sí, sale. doctor. Sale. Entonces hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana.